Buenas, buenas, hola muchachos, ¿cómo les va? Vamos a resolver el parcialito del 2024, el primer parcialito del 2024, para que tengan una corrección general y más detallada de cómo se resolvían los problemas. Empecemos con cinemática. En este problema nos dice, se estudia el movimiento de una moto en una pista horizontal. El sistema de referencia es positivo a la derecha. Con los datos recopilados se hace un gráfico de velocidad en metros por segundo en el tiempo en segundos. O sea, tenemos velocidad en metros por segundo y el tiempo en segundos. Con este gráfico. Como este es el gráfico de la velocidad en el tiempo, podemos saber a medida que transcurre el tiempo qué velocidad tenía la moto. Entonces, para el ítem A que nos dice qué velocidad tuvo el cuerpo en los instantes 0, 4, 7 y 7,8, venimos al gráfico y vemos en 0 tiene 8, en 4 tiene 8, porque tiene velocidad constante, y tiene 8 hasta los 6, o sea, en este tramo de 0 a 6, el movimiento es MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque la velocidad se mantiene constante, entonces no hay aceleración. En el tramo de 6 a 10 hay una pendiente, entonces hay un cambio en la velocidad. A medida que va avanzando la moto, va cambiando de 6 a 7 segundos, la velocidad pasó de 8 a 6 aparentemente. Entonces hubo un cambio. Entonces si hay un cambio en la velocidad es un MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, se puede encontrar. A los 8 segundos parece que la velocidad era 4, aparentemente no por lo que dice el gráfico, y a los 9, 2. Y a los 10 segundos es 0. ¿Está bien? Entonces, entre 6 y 10 segundos hay un cambio en la velocidad y el movimiento deja de ser MRU, de venir a velocidad constante, para pasar a ser MRV. Entonces, para el ítem A, las respuestas son a los 0 segundos, 8. A los 4 segundos, esto es lo que tienen que hacer ustedes, ¿no? Ir explicando. Todo esto que yo dije lo tienen que escribir con palabras. Y después empezar a hacer punto por punto sin saltearse ninguno. A los 7, según el gráfico, la velocidad es 6. Y a los 7,8 segundos, ¿cuánto puede ser? Igual, 7,8 está entre 5 y 4, más o menos. Así que hay que sacar la cuenta. Pongámosle 4, algo. ¿Cómo podemos saber? A partir de 6 dijimos, está en esta parte, el movimiento es MRU. Pero a partir de los 6 es MRV. Entonces, ¿cómo podemos calcular en 7 y en 7,8 si sabemos que el movimiento de 6 a 10 es MRV? Podemos usar las ecuaciones horarias, ¿no? Las ecuaciones horarias del MRU para saber la posición, como x de t es igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo, ¿no? Tiempo menos tiempo inicial. La velocidad es constante. Disculpen la desprolijidad, pero bueno, hacemos esto medio rápido para que tengan una corrección general. La aceleración es cero, pero acá en el MRV las ecuaciones horarias son posición inicial más velocidad inicial por el delta de tiempo más un medio de la aceleración por el delta del tiempo al cuadrado. La velocidad final sería
va a ser la velocidad inicial más la aceleración por el delta de tiempo. Y la aceleración va a ser constante. Siempre daba lo mismo, ¿no? A algunos les daba diferente, no sé por qué. Siempre tiene que dar lo mismo la aceleración, tiene que ser constante, no importa el intervalo que tomen. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer analíticamente esta cuenta? Subo un poquito. Usamos esta ecuación. Entonces, ¿cómo va a ser? La velocidad final, ¿en qué instante la quiero? La quiero acá, después que pase el 6 en 7. Entonces la velocidad inicial, ¿cuánto vale? Después de los 7 sería la que tenía antes, ¿no? 8 metros por segundo. Más la aceleración, no la tengo que calcular. ¿Cuánto vale la aceleración? La aceleración era igual al cambio en la velocidad en una variación de tiempo. La velocidad varía en el intervalo vamos a ver, ¿no? El intervalo de 6 a 10, la velocidad me está cambiando de 0 a los 10 es 0 metros sobre segundo menos 8 metros por segundo sobre el delta de t, que es 10 menos 6. Entonces, ¿cuánto me da esta cuenta? Menos 8 sobre 10 menos 6, 4 segundos. Se me cancela con segundos. Perdón, no se cancela, se elevan al cuadrado. Voy a decir mil pavadas. Se elevan al cuadrado, ¿no? Porque me queda la pista. Metros sobre segundo dividido segundo es como poner metros sobre segundo por 1 sobre segundo. Por eso me queda metros por segundo cuadrado. Entonces tengo un menos acá, va a ser negativo. Y 8 dividido 4 es 2. 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Está bien? Y esa va a ser la misma para todo este tramo en MRU. Para todo el tramo acá. Siempre va a ser 2. Fíjense que si ustedes toman entre 7 y 8, por ejemplo, ¿cuánto les da? Vamos a hacerlo para probar. La aceleración entre 7 y 8 segundos tiene que dar menos 2 también, ¿no? En 8, o sea, la final es 4. Menos la inicial en 7, que dice que es 6. ¿Cuánto es? 4 menos 6, 2. 8 menos 7, 1. Así que da lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la aceleración es constante, lo dice acá. En todo el tramo. Entonces, ya tenemos la aceleración, podemos venir a las ecuaciones de velocidad y calcular cuál es la velocidad final a los 7 y a los 7,8 analíticamente, porque no sabemos exactamente a los 7,8 cuánto es, sí a los 7 porque lo sacamos del gráfico. Entonces la velocidad inicial es 8, la aceleración es menos 2, saco t más y pongo menos 2 metros sobre segundo cuadrado, t inicial que era, si empiezo a contar de 0 es 0, ¿no? Toma el tiempo 0. También podría tomar el tiempo cuando empieza este intervalo, ¿no? O sea, 6, que me da acá 8 metros sobre segundo menos, acá quería poner en 7, ¿no? 2 metros sobre segundo cuadrado por un segundo, ¿no? Me da 7 menos 1. Ahora 7 se me va con este. Me queda 8 menos 2, 6 metros sobre segundo. Que es lo que dice el gráfico, ¿no? Coincide. Coincide con el gráfico, con lo analítico. Acá en 7, la velocidad es 6.
Lo hice acá. Y ahora en 7,8, como en el gráfico no lo podemos ver exactamente, ahí sí va a ser más productivo usar esta función. O sea, la velocidad final en 7,8 va a ser la velocidad que tenía inicial del trap de 6, ¿no? La aceleración que es la misma, por 7,8 menos 6. Entonces me queda 8 menos 7,8 menos 6. O sea, queda 4,4. A ver si coincide con el gráfico. 7,8, 4,4. Puede ser por acá, ¿no? 7, 7,5. Bueno, entonces ya tenemos todo el ítem A completo, ¿no? Porque nos pregunta los 0, los 4, los 7 y los 7,8. Después dice, ¿qué aceleración tuvo en los instantes 4, 7 y 7,8? ¿Qué respondemos ahí? Ya lo dijimos, ¿no? En el instante 4, la aceleración es 0 porque la velocidad es constante, es lo que tienen que escribir ustedes. En el instante 7, la aceleración es 2, la calculamos acá. En todos los instantes entre 6 y 10 va a ser menos 2. Todos los instantes entre 6 y 10, o sea, en 7, en 6,1, en 6,1, o sea, de 6 en adelante. 6,1, 6,5, 7, 8, 9, hasta 10 va a ser menos 2. ¿Y qué más? Ya está, dibuje la moto en la posición que corresponde en los instantes mencionados, todos, sobre el sistema de referencia. Explica el movimiento. Y dibuja el gráfico de la aceleración y el gráfico de la posición en el tiempo. No sé, esto casi nadie lo hizo. Solo había que hacer un sistema de referencia indicando cómo esto venía, cómo se mueve la moto, para saber, porque por lo general cree que está subiendo, bajando, ¿no? Entonces, a los 0 segundos, vamos a suponer que este primero es el tiempo. Y acá abajo ponemos la posición. A los 0 segundos, ¿en qué posición estaba? No lo sabemos, ¿no? No tenemos la posición. Pero como tenemos la velocidad, podemos usar este mismo gráfico para saber la posición. Y eso había varias formas de hacerlo. Una era con el área bajo la curva, porque la integral de la velocidad es la posición. Entonces, usando el área bajo la curva del gráfico de velocidad en el tiempo, o sea, la curva que encierra, es la que encierra el eje del tiempo con el gráfico de la velocidad. Si sacamos toda esta área, vamos a tener hasta donde llega, o sea, la posición de la moto, ¿no? Hasta donde llega final, porque nos da generalizado, pero como es una recta, positiva y creciente, porque el área es positiva, podemos decir que nos va a quedar así, ¿no? Porque se me reú también. Entonces, ¿qué tenemos para sacar este área? El delta de t es 6 y el delta de velocidad es 8, o sea, el área de un rectángulo. Eso podemos saber la posición. Si hacemos el área del primer rectángulo, metros por segundo por 6 segundos, se nos va con segundo, 6 por 8, 48, va a llegar a 48 metros en el gráfico de posición en el tiempo. Esto va a ser una recta que parte de 0 hasta 48. ¿Sí? A los 6 segundos. Después va a cambiar porque va a ser un MRV. Como la aceleración es negativa, va a ser una parábola triste, ¿no? O sea, así. Que cuando llega a los 10 segundos, en su pico máximo, donde la velocidad se hace 0. Entonces sabemos que a los 0 segundos están los 0 metros. Después entre medio no sabemos, pero sabemos que va creciendo. Pero lo podemos calcular, ¿no? Podríamos hacer una tablita. Tiempo, posición. Porque sabemos que la posición, ¿cómo se calcula? El MRU. Tenemos la ecuación. Posición inicial más velocidad inicial por tiempo. Entonces, a los 0 segundos es 0, ¿no? Al 1 segundo tenemos posición 0 más velocidad 8 por 1 segundo, o sea, va a estar a 8 metros. A los 2 segundos, posición inicial 0 más 8 metros por segundo por 2 segundos, va a estar a los 16 y así, ¿no?
¿entienden? 3 va a estar en 24, a los 4 va a estar en 32, y a los 5 va a estar en 40, y a los 6 va a estar en 48. Que es lo que nos dice el área bajo la curva también, coincide. O sea, haciendo el área bajo la curva, haciendo el MRU, tenemos el mismo resultado, ¿no? Entonces la idea era que ustedes hicieran esto, un segundo, dijeran dónde está, 16 y así. A los 2 segundos, estos eran metros, ¿no? Estos metros, algo parecido a esto, pero más prolijo, ¿no, chicos? A los 2, 16, perdón, a los 2 era 16, no, a 1 están 8. 32, 32, 46. 46, no, 5 por 8, 40. Y a los 6, todos metros, ¿no? Y después 7, 8, 9, tenemos que calcularlo con MRV. Acá no podemos seguir con esta ecuación, ¿se acuerdan? Porque esto es MRV, así que también podríamos hacer una tabla con la ecuación horaria si queremos saber exactamente dónde está, que sería posición inicial más velocidad inicial, delta t, que acá hay que tener cuidado porque acá va 6. Podemos hacer esto un poco más prolijo, pero está muy desprolijo. Hagamos lo mismo, segundos, posición inicial más velocidad inicial por t menos 6 segundos, ojo con esto, más un medio de aceleración que es menos 2. Entonces acá tenemos que reemplazar la posición inicial, tenemos que usar la que teníamos antes, o sea 48 metros, más la velocidad inicial que era 8 por 7 menos 6, 7 menos 6, ¿no? Lo hago todo para que vean, porque si lo ponen así no les va a dar. Entonces esta cuenta da 55, 63, y a los 10, 64 metros, ¿no? ¿Recuerdan qué otra forma se podía hacer esto? Con el área bajo la curva, también podían haber hecho eso. El área bajo la curva en este caso va a ser este triángulo de base, va a ser la base, o sea 4 segundos, 1, 2, 3, 4, por la velocidad que es la altura, 8 metros sobre segundo dividido 2, porque es área de un triángulo. Entonces, segundo se va con segundo, me quedan metros, ¿está bien? 16. Ustedes dirán, pero 16 no es 64, pero tenemos que sumarle a los 48 que teníamos antes, los 16. ¿Qué me está diciendo esto? Llegando acá a los 10 segundos, 18 que tenía más estos 16, son 8, 10, 4, me llevo una, 64. Coincide el gráfico con hacer la tablita y usar las ecuaciones horarias. Bueno, lo que ustedes tenían que hacer era hacer esto bien prolijo, esto es poco didáctico, no es eficiente, pero espero que sea eficaz, que les sirva para ustedes. Lo van siguiendo, está bastante desprolijo, pero era lo que tenían que hacer, ¿no? Lo podían hacer con el método gráfico o con el método analítico con las ecuaciones horarias. Entonces ahí tenemos completo el punto de dibuje la moto en la posición que corresponde en los instantes mencionados, y después nos falta el ítem D. O sea, decimos el A, el B, el C, y dibuje el gráfico de la aceleración y el gráfico de la posición en el tiempo. Entonces vamos a usar este mismo gráfico. Vamos a limpiar todo esto, pues un desastre. Bueno, limpié un poco para hacer esto más prolijo. Entonces, si queremos hacer los gráficos, tenemos aceleración, va a ser metros sobre segundo cuadrado en tiempo que va a estar en segundos. Y posición
x de t metros por tiempo que va a estar en segundos. Lo pongo así uno bajo el otro para comparar unos con otros. Saber qué pasa acá en los 6, que es donde cambia el tipo de movimiento. Entonces, para hacer la gráfica, la aceleración entre 0 y 6 es constante. Constantemente 0. Es 0 porque la velocidad es constante. Y después acá abajo nos venimos a menos 2. Menos 2 a partir de 0. Así que el gráfico de la aceleración y el gráfico de la posición. Entonces dijimos que era una recta también hasta los 48, después sube hasta los 55 y llega a un máximo de 64. No va a salir bonito como se dice una recta creciente, bueno, porque era una función positiva creciente la posición, ¿se acuerdan? X de t es posición inicial, que en este caso es 0, más la velocidad, que es 8, por el tiempo. Eso nos da una función lineal. Y después a partir de acá del 48 hicimos el área del triángulo. Esta era el área del rectángulo. Nos daba 48 metros. Que fuera positiva el área nos dice que este va a ser una recta creciente. Y el área del triángulo, que también nos da positiva, nos está hablando de esta área, nos da 16. O sea, teníamos que sumarle 48 a 16, pero cuando llegamos a 10 llega a un pico máximo, los 24. Acá sería donde está el tope. Y después esto sería como una rama de una parábola. No quedó muy lindo, pero ahora si nos muestran el GeoGebra queda más lindo. Pero más o menos era así, la posición, la velocidad y la aceleración. Recuerden que si nosotros vamos derivando de la posición, una vez derivando nos da la velocidad, derivando dos veces nos da la aceleración. Y al revés, si vamos integrando, si integramos la aceleración, ¿qué nos dice? Tendríamos que hacer la integral de esta área, ¿no? El área que encierra el tiempo y la curva de la aceleración. Esa área que nos da. Área de este rectángulo tenemos un delta de t de 4 segundos por una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Se me va con este y me queda menos 8 metros sobre segundo. Pero la aceleración, si no nos dice que nosotros tenemos que partir del 8 con una pendiente negativa si queremos graficar esta parte. ¿Por qué? Porque esto nos da negativo y esto nos da el módulo de la velocidad. ¿Qué más? Bueno, si integramos el área, o sea, si calculamos el área de este rectángulo, tenemos este pedacito, el área de este ángulo, perdón, teníamos este. Bueno, creo que con eso ya está resuelto este problema. No está muy prolijo, pero espero que les sirva a los que tienen que recuperar sobre todo cinemática. Y bueno, vuelvan para atrás el video para ver el resto de las ecuaciones, pausenlo, sobre todo escuchen porque se dice mucho más de lo que se escribe. Bueno, acá les muestro cómo queda en GeoGebra, mucho más lindo. Si ustedes ponen la función lineal, era posición inicial 0, velocidad inicial 8, por el delta de tiempo, que era entre 0 y 6, ¿no? Donde está la roja. Y después para el otro, posición inicial, la última que tuve, o sea 48, fíjense que se da bastante bien acá. Los 48, donde termina el MRU. Y empieza el MRV. Pero hay que poner el delta de tiempo, ¿no? Que es el tiempo inicial, ahora no es 0 sino 6. Si no, no les queda.